Recibimos en este lugar al hombre de Dios, Pastor Cristian Tigani de Maranata, Argentina. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta hermosa presencia del Señor. Es la hora. Antes de compartir lo que entiendo Dios puso en mi corazón para hoy, necesito cumplir con algo que el Señor me pidió que le diga a alguien, no sé. ¿Ok? Tranquilo, no se emocione, tranquilo. Necesito cumplir. La Biblia dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, dice, versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Es ese cable. Ese es. Perdón, porque vi justo cuando se movió antes y no, me olvidé de decirlo. Perdón. Es justo este. El de la electricidad creo que es. Perdóneme, pero necesito estar en todo. Soy así. Son los vicios del pastor, ¿no? Vuelvo y repito. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a Timoteo y habla de lo siguiente. Dice, no nos vamos a llevar nada. El día que el Señor nos venga a buscar, no nos vamos a llevar nada. Y entonces lleva a Timoteo a una reflexión. ¿Tenés ropa? Ajá. ¿Tenés comida? Ajá. Contento con eso. Y yo sé que no es un mensaje que pueda ser así como motivador cuando uno está buscando que le vaya mejor económicamente. Suena un mensaje mediocre. Suena un mensaje, voy a decir, pero ¿será que Pablo se habrá quedado sin fe? ¿Será que Pablo en ese momento, no sé, algo le pasó a Pablo, no sé, le sobraría ofrenda, diezmo, no sé? ¿Qué le pasa a Pablo para escribir algo así? Y la explicación es en la segunda parte del párrafo. El problema está no en que Dios quiera o no quiera bendecirte. Todos sabemos que Dios quiere bendecirnos. Desde Génesis 1:1 que Dios hizo todo primero y puso al hombre después, de manera tal que al hombre nunca le faltara nada. Así que es la voluntad de Dios que no nos falte nada. Pero Pablo ha descubierto en esta vida que podemos terminar corriendo detrás de las riquezas y las riquezas nos llevan a manejarnos como gentes incesos, insensatos. Y el problema es que eso nos hunde. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué hay muchos cristianos que están hundidos cuando fueron hechos para estar en altura? Están hundidos porque empezaron a correr detrás de la riqueza. Y yo necesito cumplir con la asignación que Dios me dio. Me dijo, tenés que decirlo. Hay alguien que tiene que escucharlo. No vamos a hacer la ofrenda, tranquilo. No lo estoy usando para manipular a nadie. Te estoy queriendo ser de bendición. Contento con lo que tenéis. Contento con lo que tengan. En la medida en que aprendas a estar contento con lo que tenés, habrás vencido al mundo. La palabra mundo que Pablo utiliza es la palabra sistema. Este mundo tiene un sistema que lo domina y se llama dinero. En la medida en que el cristiano aprende a contentarse con lo que Dios le dio, ha vencido al mundo. Y eso no quiere decir que va a quedar pobre. Yo no te estoy pidiendo vivamos pobres. Te estoy pidiendo vivamos contentos con lo que Dios nos ha dado hasta hoy. Uno de los motivos más grandes por los cuales un cristiano nunca avanza es porque nunca se contenta con lo que Dios le ha dado. En alguna oportunidad yo te lo tengo que decir porque el Señor me lo dijo a mí. Yo estaba orando por una situación específica, muy personal. Y el Señor me dijo, tenés lo que quiero que tengas.
que te sea suficiente. Y créame que en el momento que uno escucha la voz de Dios, ¿verdad? Todo se va. O sea, todo peso, toda carga. Dijo, tenés lo que quiero que tengas. Contento con eso. Se fue toda mi angustia, se fue toda mi ansiedad. Y había alguien hoy, acá o allá, que tenía que escuchar esto. Aprendan a estar contentos con lo que Dios les ha dado hasta hoy. ¿Alguien se anima a decir amén a la palabra de Dios? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es que, discúlpeme, yo sé. Yo conozco, yo no ignoro la realidad de muchos de ustedes. Y no que el pastor me lo haya contado, es que es una realidad en el mundo. Muchos de ustedes son extranjeros que vienen a intentar cambiar su vida, su realidad económica. Y está bien. Nadie puede juzgarlo por eso. Lo que yo quiero decirles en el camino es esto. Contentos con lo que tienen. Tienen para comer, tienen comida. Contentos con lo que Dios les ha dado. Amén. Y en el camino, créanme, Dios no va a dejarlo con menos. Créanme que Dios no va a dejarlo con menos. Pero contentos. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Vamos al mensaje que entiendo que el Señor tiene para esta mañana. Lo que ocurrió ayer fue maravilloso. Lo que Dios hizo fue extraordinario. La presencia del Espíritu Santo fue muy fuerte. Se podía ver, no necesitaba uno tener ni discernimiento espiritual. Se veía lo que estaba ocurriendo. Pero hoy quiero, si es que el Espíritu Santo me lo permite, y ahora voy a pedir que ores por mí también para eso. Hoy quiero tomar unos minutitos para enseñar algo. Y después terminar dándote posiblemente la revelación más grande que has escuchado en toda tu vida. Tranquilo, no es marketing, te lo digo porque está en la Biblia. Es la revelación más grande que hayas escuchado en tu vida y tiene el potencial de cambiar la realidad de cómo vos ves al Señor y cómo lo servís. Amén. Así que te pido si puedes extender tu mano, orar por mí por un minuto. Pedirle al Espíritu Santo que pueda usar mi vida. Y Espíritu Santo, mi amigo, yo, como siempre te digo, no puedo hacerlo separado de vos. Te necesito, soy un necesitado. Si no me usás, no puedo hacer la obra de Dios. Necesito que uses mi vida. Necesito tu unción, tu poder, tu revelación, tu sabiduría, tu denuedo. Y ruego que me uses como un instrumento para poder transmitir la revelación que es tuya. Que todo velo pueda caer hoy ante la realidad de la palabra de Dios, ante la realidad de la revelación que has dado, Señor, a tus siervos, para marcar un antes y un después. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos saben ese verso? Todos sabemos que el Señor vino para servir y nos llenamos la palabra, la boca, diciéndolo. Es como un lenguaje muy normal dentro de la iglesia. Él vino a servir y no a ser servido. Nosotros estamos para servir y no para ser servidos. Pero a mí me llama la atención que esto es algo que el Señor Jesús dijo en vida. Otra de las cosas que el Señor dijo ya resucitado, cuando se le aparece a Pedro, allá por Lucas capítulo 21, no lo vamos a buscar, usted lo sabe, conoce la historia. Pedro negó a Jesús. Jesús se encuentra con él y viene a restaurar a Pedro. Y le da 3 indicaciones. Le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Voy a usar esos 2 versos para enseñarte algo. En vida, nuestro Señor Jesús no vino a ser servido. De manera tal que Jesús no buscaba servidumbre gratuita.
Un error gravísimo que la iglesia ha cometido y muchos pastores han cometido es utilizar a la gente como servidumbre gratuita. Sé que está serio el asunto, pero acuérdense que lo dije ayer, termina siempre bien. Pero es un problema, yo lo he visto. Yo hablo de mi país, si usted cree que acá puede ser, bueno, también, pero yo lo vi en el mundo. Y nunca jamás Jesús utilizó a sus discípulos para que los sirvan. Si usted encuentra un versículo en la Biblia donde eso ocurra, yo me como la Biblia delante de usted. Los discípulos no estaban al servicio de Jesús, Jesús estaba al servicio de sus discípulos. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Lo ve en la Biblia eso? ¿Está en la Biblia? ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Jesús vino a servir. A ser útil significa servir. A ser útil. Había una necesidad y Él vino a suplir esa necesidad. Él vino a acercarse al necesitado. Él vino a servir al que no podía. Él vino a acercarse al que estaba alejado y estaba impedido. Él vino a lidiar con 12. A lavar sus pies. A enseñarle la palabra. A sanar a la suegra de Pedro. A multiplicar panes y peces en las necesidades. A eso vino. ¿Y con qué objeto, pastor, vino a eso? Dice que vino para rescatar a muchos. Es que el servicio al final del día tiene un único fin, tiene un único objetivo: salvar. Como iglesia de Jesucristo es importante resaltar, remarcar, reafirmar que todo lo que hacemos relacionado al servicio tiene un fin: salvar. Sí, pastor, ¿y el fuego de ayer dónde está? Espere, déjeme enseñarle primero. Servimos para salvar. Aún lo que han hecho, esto es hermoso lo que hicieron. Yo los vi trabajar hasta tarde porque yo llegué antes que empiece. ¿Con qué objeto lo hicieron? No sé, habría que preguntarle a cada uno por qué lo hicieron. Ahora, ¿cuál hubiera sido la motivación correcta? Decir, qué lindo que la iglesia esté bien, porque cuando venga alguien va a sentirse cómodo y va a poder ser salvo en este lugar. Trabajo para que gente se salve en este lugar. No porque quiero caerle bien al pastor. No porque me quiero congraciar con la pastora. No porque quiero un lugar o un espacio dentro de la iglesia y si me ven haciendo algo entonces me lo van a dar. No trabajo para eso. No sirvo para eso. No busco un reconocimiento siquiera en lo que hago. Deseo que mi servicio se traduzca mañana en la salvación de alguien. ¿Alguien puede decir amén? Eso es. Y lo interesante es que Jesús hizo discípulos. Todos sabemos, Jesús tenía las multitudes, pero tenía sus discípulos. Y el mensaje muchas veces no era el mismo. No es lo mismo lo que uno le habla a una multitud, no es lo mismo lo que yo puedo hablar desde acá y usted escuchar que lo que yo hablo con mis discípulos cuando vuelvo a Buenos Aires. Hablamos temas distintos. Porque yo tengo que trabajar con ellos en el carácter, en sus corazones, en la enseñanza, en la formación individual. Y eso no se puede hacer desde un púlpito. Así que hablemos de los discípulos. Jesús sirvió a sus discípulos y les enseñó con su vida, no con sus palabras, que Él estaba para servir. Así que cuando uno empieza a recorrer la palabra de Dios, una vez que Jesús se va, se encuentra en Hechos de los Apóstoles que hay una discusión o la primer gran discusión de la iglesia original. La primer gran discusión de la iglesia original era que los discípulos de Jesús, que en ese momento usted los ve como los apóstoles, los enviados, apóstol significa enviado, no es un rango jerárquico. Los enviados de Dios estaban sirviendo la mesa. Mientras cualquiera pudiera decir, y Pedro y Juan estaban sentados y todos lo servían,
ellos estaban sirviendo las mesas de las viudas. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy fácil. Aprendieron que hay que servir. Han visto a su Señor servir. El mayor sirve al menor. No solo lo oyeron, lo vieron. Pedro vio al Señor Jesús ponerse la toalla en el costado y lavarle los pies. Pedro vio al Señor Jesús en su debilidad más grande hundiéndose en el mar, tendiéndole la mano y diciendo: vine acá a servirte para que no te hundas también. Los discípulos aprendieron eso. La discusión más grande que se está dando en la iglesia de los Hechos, la primera gran discusión, es que los apóstoles están sirviendo tanto que están perdiendo el tiempo de poder orar y de preparar un mensaje. Se dedicaron de lleno a servir. ¿Sabía usted eso o no? Está en la Biblia. Y se cansaron porque era demasiado todo lo que estaban haciendo. Así que dijeron: momento, sí, aprendimos a servir, pero tenemos que enseñar a servir también. Ya nos han visto servir primero a nosotros, como vimos nosotros servir primero al Señor Jesús. Así que dijeron: sería justo, sería bueno que la iglesia no la hagamos nosotros 12 nada más. Porque ya había un apóstol nuevo, un discípulo nuevo, elegido al azar, digamos. Matías. No es justo que la iglesia la hagan 12 nada más. No es justo que 12 estén trabajando y sirviendo y cientos estén sentados comiendo y nada más. Están ahí. Termina bien, termina bien. Hoy usted está sentado ahí. Yo no conozco su vida. El pastor no me habló de ninguno de ustedes. Doy fe. Pero yo conozco cómo la iglesia se ha comportado en el último tiempo. Trabajan 12, se sientan 100. Siempre es así. Hasta que uno profundiza en la palabra y puede ver que Pedro, lleno del Espíritu Santo, a lo largo de todo el libro de los Hechos usted va a ver que siempre hay 2 comas cuando habla de Pedro o de algún discípulo. Dice el nombre, coma, lleno del Espíritu Santo, coma, era otro hombre. Dicen: espere. La iglesia tiene que servir también. Así que quiero que levantemos gente que tenga buen testimonio. Usted ya conoce la historia. Buen testimonio y que principalmente estén llenos del Espíritu Santo. Porque aquel que no está lleno del Espíritu Santo ni entiende para qué sirve. No entiende para qué es útil en la iglesia. No entiende la necesidad y la urgencia de ser útil dentro de la iglesia para poder salvar más gente. Así que el resultado del libro de los Hechos y de este capítulo en particular, que es Hechos capítulo 6, léalo en su casa, es que la iglesia, quienes estaban sentaditos haciendo nada, acudieron al llamado de servir, y la resultante de todo eso dice que la gente que no era creyente, la gente que estaba de la puerta para afuera, tenía buena reputación de ellos, y día a día se iban añadiendo a la iglesia aquellos que tenían que ser salvos. ¿Ve cómo funciona? Cuando la iglesia se activa al servicio y no deja siempre a los mismos 12 hacer las cosas. Cuando dicen: Señor, contás conmigo, pastor, cuenta conmigo. Quiero que Dios me use también. ¿Por qué? Porque entiendo que si todos como iglesia nos ponemos a servir a Dios, la gente va a venir sola. Y el que tiene oído, que oiga. Amamos lo que hacemos con el Evangelio Cambia, pero en esta época no existía. Sin embargo, la gente venía. ¿Por qué venía? Porque vieron una iglesia que había entendido lo importante de servir al que está necesitado. Y el necesitado siempre miramos afuera, pero a veces está adentro también. Usted necesita, cuando llora y le caen los mocos, que alguien le alcance un pañuelo. Usted necesita a alguien para que se vea así de bonito lo que se ve. Usted necesita a alguien allá para los que no pudieron venir, lo vean por internet. Usted necesita a alguien cuando va al baño, encuentra el baño increíble, el baño limpio. Manténgalo así, por favor.
Usted necesita a alguien para dar de comer los sábados. Usted necesita a alguien que entienda que la iglesia tiene que salir a predicar y que quiera hacer su servicio de predicar al que se está perdiendo. La iglesia necesita una activación al servicio. Y aunque yo te digo esto y vos pudieras decir amén, yo lo que quiero hoy, en lo que me quiero empezar a meter, no, el mensaje no es muy largo, lo que tengo para decirte no es tanto. Es que por supuesto quiero que sirvas, pero quiero explicarte el motivo. Pastor, ya lo dijo, es para salvar a otros. Claro, ese es el fin último, salvar a alguien. Pero la Biblia dice lo siguiente, lo invito, Mateo, capítulo 25, versículo 39 o 40, por ahí están juntitos. Dice, y el rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño. Y ahora preste atención lo que dice: lo hicieron por mí. Espere, porque cuando yo leí ese versículo me tropecé con ese versículo. Está hablando de: tuve hambre, me dieron de comer; tuve frío, me vistieron; estuve en la cárcel, me visitaron. Entonces dijeron: ¿cuándo, Señor, hicimos eso? Entonces, cuando se lo hicieron a uno de esos, dice: lo hicieron por mí. En la versión original de la palabra dice por mí. Escuche, no dice para mí. Y ahí voy. No es lo mismo para que por. Para mí es a una persona. Para mí es una dirección. Por mí es un objetivo. Es una razón. Cuando yo a alguien digo lo hiciste por mí, lo hiciste por una razón. Hay una razón por la cual la iglesia tiene que hacer lo que hace. Por Él. El Señor les dijo: me di cuenta que no lo hicieron para mí, sino que lo hicieron por mí. ¿Cuántas de las cosas que hacemos las hacemos por Él? Porque toda la iglesia, si yo hubiera preguntado, y no quise hacerlo para no hacer maldades, digamos, ¿cuántos lo hacen para Dios y todo? Pero por Dios. ¿Cuántos en lo más profundo de su corazón han entendido que la única razón por la cual tiene sentido hacer algo en la vida de la iglesia es por Él? Y aunque es para Él, yo lo hago por Él. Él es mi razón. No, si entendemos eso, iglesia, hay un nuevo amanecer, como dice el pastor. Cuando la iglesia entiende que el Señor está diciendo: yo quiero que cuando hagan las cosas entiendan la razón por la cual la hacen. ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes están haciendo lo que están haciendo? Porque cuando uno no sabe, no sirve. No quiere ser útil al llamado del Señor. Cuando uno no entiende por quién lo hace, no quiere hacer nada. Pero cuando uno comprende por quién hace lo que hace, todo cambia. Lo hago por Él. Es para Él, claro, pero mi motivación fue por Él. Aunque el objetivo y la dirección de lo que hago termina en Él, lo que me movió fue Él. Lo hice por Él. Escúcheme, ¿saben todos los problemas que uno se ahorra cuando uno hace las cosas por Él? Se acabó el esperar recibir algo a cambio. Y uno entiende al Señor Jesús diciendo: háganlo sin esperar recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque lo hago por Él. Porque Él lo merece. Porque Él no merece menos de mí. Me impresionó desde el primer momento que llegué. Esto el Señor me lo habló en Buenos Aires antes de yo llegar acá. Que esto era lo que quería que yo comparta en este segundo día. Y hoy la obra de teatro trató de Él y de lo que Él hizo.
Lo que hacemos, lo hacemos por lo que Él hizo. Y ahora te quiero meter en la revelación más extraordinaria que jamás nunca vas a escuchar. Y digo eso porque es el libro de Apocalipsis. Venga conmigo, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. El apóstol Juan, según cuentan algunos historiadores, eso no está en la Biblia, pero te lo cuento por si te interesa. Quisieron matarlo y no pudieron. Cansados de no poder asesinarlo, lo enviaron a una isla. Y dijeron, bueno, por lo menos que quede exiliado el hombre ahí. Patmos. Y en esa isla, en la soledad, el Señor le trae la revelación. Apocalipsis significa revelación. La revelación de Cristo resucitado. O sea, Juan lo había conocido como hombre, pero ahora le estaba siendo revelado como el Cristo de Dios que iba a volver. En toda su gloria, en toda su plenitud, ya no era el mismo que él conocía. Era distinto el que había estado en la tierra que el que ahora le estaba siendo revelado. Vuelvo y repito, Cristo en los días de su humanidad vino a servir, pero en los días de su resurrección vino a pedir servicio. El Hijo del Hombre no vino a servir sino a ser servido. Pero cuando se le presenta a Pedro resucitado, le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Le dijo Pedro, servime, servime, servime. Cambiaron los tiempos. Antes yo te servía a vos, ahora vos me servís a mí. Y ahí es que nace la revelación más extraordinaria. Jesús se lo dijo. Pedro lo entendió. De hecho lo está haciendo en Hechos. Pero a Juan le es revelado algo más extraordinario. Apocalipsis 5:11 dice, luego miré, está teniendo una visión espiritual. Y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. Hermanos, estaban todos ahí. Ahí estaban todos. Juan está teniendo una visión de los últimos días, de lo que está ocurriendo, la revelación donde todos están delante de Cristo. Y dice, el número de ellos era millares y millares. Cantidad de gente que uno no puede alcanzar a contar. Cantaban con toda su fuerza. Miren qué cantaban. Digno es el Cordero. Escúcheme. Digno es el Cordero. Habían entendido la razón por la cual tenía sentido hacer todo por Él. Él era digno. La palabra dignidad habla de merecimiento. Cristo merece mi servicio. La revelación más extraordinaria que la iglesia puede tener es cuánto Él merece mi entrega. Porque lo sabemos acá, pero no se nos reveló acá. La revelación más extraordinaria para que una iglesia pueda servir es que Él es digno. Los pastores no somos dignos. Profetas no son dignos. El maestro no es digno. El evangelista no es digno. El apóstol no es digno. Hay un solo digno. En la revelación que el Espíritu Santo le da a Juan y que permite que sea escrito y que dure hasta hoy, se sostiene la realidad más grande del universo. Hay uno solo que es digno de ser reconocido. Hay uno solo que es digno de ser glorificado. Hay uno solo que es digno de mi servicio. Hay uno solo que merece que yo haga por Él y entregue por Él. Cierre sus ojos un segundo. Pídale al Espíritu Santo que abra sus ojos para que usted pueda ver esto que yo le estoy diciendo, esta dignidad que Cristo tiene.
con mucho respeto se lo voy a decir, pero usted no valía un sacrificio tan grande. Con mucho respeto se lo digo. Usted no merecía ser perdonado de nada de todo lo que usted hizo. Usted es malo. Jesús mismo dijo, cuando el joven rico se le acerca, le dijo, ¿por qué me decís bueno si bueno no hay ninguno? Eso lo incluye a usted. Eso me incluye a mí. Ninguno merecíamos semejante sacrificio. Ninguno de nosotros merecía semejante entrega. Ninguno de nosotros era digno de la sangre del Cordero de Dios. Ninguno de nosotros era digno de que semejante santidad vaya a la cruz por culpa de mi pecado. No éramos dignos. Dios no nos veía como dignos, por eso no nos pidió a nosotros el sacrificio. Pero vio a su Hijo y dijo, Él es digno. Él puede cubrir lo que ellos no pueden cubrir. Él puede pagar lo que ellos no pueden pagar. Él puede saldar la deuda que toda esa humanidad tiene conmigo. Él nos hizo dignos. Somos dignos por Él. Cuando entendemos que Él es digno, escúcheme, iglesia, porque no me quiero ir de que esto habla de servicio. Padre Santo, ahí siento al Espíritu Santo otra vez. Va a pasar lo que pasó ayer, escuchen. Cuando la iglesia entiende que Él es digno y que lo que yo hago lo hago por Él, porque Él es digno, nunca más me preocupa si me reconocen. No me preocupa si el pastor cae en pecado, porque yo sirvo a Cristo. No me preocupa si no me dan una ofrenda, porque yo sirvo a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es digno. No me interesa perder mi día de descanso después de trabajar toda la semana, porque Él lo merece. Él merece mi entrega. No me interesa ser despreciado por ser cristiano, por servir todo el fin de semana en la iglesia. Claro que sí, porque Él lo merece. ¿No vas a hacer lo que antes hacías? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él merece que yo no lo haga. Póngase de pie, por favor, por favor. Me ha maltratado un líder, ¿y qué me importa? Él sigue siendo digno. Yo no voy a negar mi servicio a la iglesia porque alguien sencillamente no entendió que Él es digno. Si nadie me ve, no me importa, Él es digno. Si nadie lo valora, no me importa, porque Él es digno. Pastor, ¿y si me abusan? Se abusan de mi servicio. Él es digno. Pastor, ¿y si me explotan en el servicio en la iglesia? Él sigue siendo digno. Viaje conmigo al 1700, no tan lejos como en la época de los apóstoles. Escúcheme bien, escúcheme bien. Ahí por el año 1700, el movimiento moravo, después léalo, un movimiento de oración incansable, nacido en la República Checa. Una iglesia necesitada, como siempre. La iglesia siempre es necesitada. Y esa gente empezó a orar, conducidos, apoyados por un hombre que se llamaba, tenía un nombre extraordinario, escuche, se llamaba Nicholas Ludwig van Zinzilford. Él era un conde, él tenía riquezas, y él albergó a esta gente que estaba escapando de problemas, y empezó un movimiento de oración constante y continua. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando una iglesia empieza a orar de manera constante y continua? Viene el amor por el perdido. Viene la revelación de que todo lo que yo tengo que hacer es con el fin de salvar a alguien. Viene la revelación de que lo que yo hago, lo hago por Él. Viene la revelación de que Él es digno de cualquier cosa que yo sea capaz de entregar. No hay algo que yo pueda entregar que Él no lo merezca. Así que la iglesia empezó a orar. La iglesia se empezó un movimiento que dura hasta el sol de hoy. Había dos jovencitos,
20 años tenían, no más de 20 años, eran parte de esa iglesia, que oraba, que intercedía, que empezó a sentir ese hambre, esa desesperación por el que se pierde. Empezaron a predicar por todos lados. El evangelio en Europa es producto de esa iglesia. Empezaron a predicar, pero están estos dos jovencitos en esa reunión y escuchan que en esa época todavía la esclavitud era algo normal. Así que están tomando esclavos de África y los llevan a islas del Caribe a trabajar. En esas islas no se puede entrar a menos que uno sea esclavo. Y ellos empezaron a orar: Señor, ¿qué van a hacer ellos si alguien no les predica? ¿Cómo van a conocerte, Señor, si no podemos ir a predicarles? Y entonces dijeron esto: tenemos la solución. Nos venderemos como esclavos para poder entrar. Menos de 20 años. Dijeron: si nadie puede entrar y el precio es perder mi libertad, Él es digno. Así que dos jovencitos se subieron a un barco. Su familia lo lloraron como corresponde. Nunca más los volvieron a ver. Y mientras el barco se los lleva, ellos gritaban: el Cordero de Dios es digno. El Cordero de Dios es digno. Perdieron su juventud, perdieron su vida, perdieron su libertad, pero habían entendido que Cristo merece cualquier cosa que yo pueda darle. Él lo merece todo. Él lo merece todo. Él es digno. Él merece cualquier cosa que yo pueda entregar. No hay un precio alto que Él no merezca. Mi libertad, mi vida, mi juventud,